Y continuamos con el perfil psicológico de los candidatos. Ya nos hizo el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, luego el de Ricardo Anaya. Hoy corresponde a José Antonio Meade Curibreña. Toño Miranda, un gusto saludarte, muy buenos días. El gusto es mío, licenciado. Buenos días a usted y a su amable auditorio. Hoy vamos a hablar de José Antonio Meade, recordar lo que hemos venido platicando, informe psicológico, perfil psicológico en base a lo que observamos, vemos y los candidatos declaran y sobre todo las situaciones más importantes que luego aparecen en situaciones de angustia, como habíamos platicado, ante la angustia sale nuestro verdadero yo, ¿no? En los momentos difíciles. Tenemos, hablábamos ahorita un poquito fuera del aire, un personaje de una personalidad estable, de una personalidad que maneja muy bien el enojo, me parece, maneja muy bien las situaciones conflictivas. Sin embargo, tiene una ventaja que puede ser una gran desventaja en un proceso electoral, y siendo un candidato tiene que generar pasión. En un país como el nuestro, la gente que no genera pasión generalmente no atrae cierta cantidad de votos que luego son importantes. Entonces tenemos un candidato que es estable, que es una personalidad más de tipo empresarial, de toma de decisiones más en frío, y sobre todo que no se enoja y es leal. Bueno, digo, todos nos enojamos, pero maneja mucho mejor el enojo. Y a mí me parece que esa lealtad, que parece ser un elemento, no parece, yo consideraría que sería un elemento de personalidad muy padre, muy estable, muy generoso en ese sentido. En un sistema como en el que estamos, pues no es tan padre, porque como candidato pues tienes que generar esa pasión, esa atracción que luego hace que el sentimiento, como hablamos la anterior ocasión también, que la población, al ser una población con una personalidad más de tipo infantil, demandante y necesitada hasta de un mesías, pues no es una personalidad que concuerde en este momento, ¿no? La gente a lo mejor pediría de él, los priistas incluso, que fuera más fuerte, que se deslindara, que fuera crítico, que fuera duro. Y hasta las respuestas que tiene a sus críticos son tibias, son, yo diría que maduras, pero realmente son expresiones tibias, frías, y son tomadas como con poca pasión, como si no tuviera ánimo, como si estuviera desganado, e incluso su tono de voz es hasta deprimido, ¿no? Obviamente lo hemos platicado aquí y no nos cansaremos de poner el punto así muy claro. Estamos haciendo un análisis psicológico en base a lo que tenemos. Obviamente no conocemos a la persona al 100%, pero me parece una persona que no alcanza a dar esa pasión, ese fervor y esas ganas de querer romper, ¿no? Parece un soldado muy bueno, y un soldado que incluso en las declaraciones se nota incómodo con ciertos miembros del gabinete, y no los critica, sino más bien como que los pasa, ¿no? Incluso se cuatrapea, si me permite la palabra, en cuestiones cuando habla de división, cuando habla de confrontación, patina un poco, incluso su tono de voz baja, se traba un poquito. Entonces nos habla de una persona, como repetimos, muy leal, un soldado, pero realmente no parece ser lo que como candidato sería lo ideal para un partido, ¿no? Es decir, hablando en términos militares, es un buen teniente, pero es un mal general. Sí. Puede en lo que es su área, que es la Secretaría de Hacienda, que son las finanzas, que es la economía, ahí se mueve como pez en el agua, pero psicológicamente no tiene el tamaño de estar al frente de todo el ejército, es decir, de todo el país. Claro, me parece una excelente mano derecha de alguien que tuviera una visión mucho más amplia y una visión mucho más de Estado, digo que carecemos mucho en el país de esto. Yo lo vería más como buen presidente incluso, y no buen candidato. O sea, me parece
De los tres, que lo hemos hablado también en otro momento, pues no es lo mejor que pudiéramos necesitar nosotros. Una similitud con lo que sucedió con Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Que no era buen candidato, pero fue un buen presidente, digo, en comparación con sus antecesores. Incluso lo pudiéramos comparar en términos religiosos o católicos, si me lo permiten, el de Juan Pablo a Ratzinger, ¿no? Uh-huh. De Colosio a Zedillo. O sea, es cierto que son personalidades grises, pero se ven más grises por los candidatos que están alrededor. O sea, él no está al nivel de generar pasión como lo hace Anaya o como lo hace López Obrador. O sea, él está más plano. Eso en una personalidad, si yo fuera a contratar un gerente en una empresa, me parece que cubriría el perfil adecuadamente, porque es una persona, como repito, el manejo del enojo me parece uno de los momentos más importantes de un ser humano, cómo maneja la presión. Y él parece que la maneja bien, pero luego como que la lealtad le gana, no alcanza a diferenciarse, entonces parece un muy buen soldado, como repito, pero no una persona que tenga el liderazgo necesario para tomar decisiones importantes. Y en este caso esa cualidad, entre comillas, esa cualidad de institucionalidad y disciplina le puede afectar en la campaña. Sí, claro, porque desafortunadamente votamos mucho con el estómago y votamos mucho con el corazón cuando tendríamos que votar un poquito más con la cabeza. Incluso si votáramos por la cabeza, yo diría que él es un buen candidato, es una buena opción, ¿no? A diferencia de Anaya y López Obrador, que generan esa pasión, o sea, genera que la gente esté a favor de ellos o en contra de ellos. Entonces es como el novio que no contamos en las relaciones o la novia que no contamos en las relaciones, ¿no? Oye, ¿cómo te fue con fulanita? Pues bien, pero pues ahí pasó. No, de la que odia a uno, de la que se enoja, de la que recuerda, etcétera. Es una persona más de personalidad estable. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. ¿Le falta asesoría, Toño? Híjole, no sé, me parece que no es él realmente cuando declara, o sea, está como muy estructurado. Y ahí se escucha falso, ¿no? Se escucha que patina. Es que ahí es donde me parece que no es no es una mala persona, me parece que es el sistema el que le gana porque no se desmarca, como se desmarcó Colosio en su momento, ¿no? Hablamos de un tipo más carismático, más aventado, sí, más, incluso lo pudiéramos decir así como más raza, ¿no? Uh-huh. Él es como más ejecutivo. Yo lo veo ubicado en una gerencia de una empresa siendo excelente. No, es que no es protagónico, eso también es muy padre de él. No es narcisista, es una persona no protagónica, pero definitivamente para el electorado que votamos con el estómago y votamos con el corazón, no entra ni en el corazón ni en el estómago, entra más en la cabeza. Toño, déjame preguntarte algo que tiene que ver con la promoción y bueno, finalmente Enrique Peña Nieto fue un extraordinario candidato porque era muy fácil vender su postura o la percepción positiva que tenía un electorado femenino. Sí. Y con José Antonio Meade pasa exactamente lo contrario, o sea, no necesariamente es un buen candidato partiendo desde la cultura de la imagen y sobre todo por la situación de su falta de pigmentación en la piel que luego pudiera ser atribuible desde el punto de los diagnósticos del vitiligo, estrés, mal manejo de las emociones, no sé, un montón de cosas, ¿no? Sí. Que sería especular y que sería injusto especular, pero que finalmente está ahí y eso se nota, ¿no? Y se nota cuando lo maquillan de más y se nota cuando no lo maquillan y se nota mucho este aspecto del ser de José Antonio Meade, del ser físico. ¿Te parece que este es un elemento en contra, un negativo para él? ¿O deberíamos ni siquiera de reparar ni siquiera procedería una duda de esta naturaleza? Fíjate que a mí me parece que es algo positivo en él, es una persona, incluso, híjole, sé que es difícil decir la palabra, como humilde en ese sentido, ¿no? Ahora, la dinámica del vitiligo... O sea, que no le ha afectado para su crecimiento ni profesional ni político.
Yo creo que no lo esperaba, pero en términos, como dices tú, digo, no meternos en la persona, sino nada más analizarlo como una generalidad. El vitiligo habla, en el fondo, los que trabajan mucho la cuestión de las enfermedades y sus simbolismos, de el enojo reprimido, ¿no? De muchísimo coraje y muchísimo coraje guardado. Van a decir ustedes, bueno, entonces no estaba diciendo que el manejo del enojo es bueno el manejo del enojo, pero es demasiado reprimido, lo cual no le permite protestar. O sea, es una persona que no protesta. Que estamos especulando, porque igual trae una carga genética. Sí, hay familias donde se presenta una y otra vez y otra vez. Claro, no, desde la perspectiva de la psicología que estudia las enfermedades como la biodescodificación, por ejemplo. Exacto, habla mucho del enojo mal encaminado, sobre todo hacia la autoridad. Lo cual me parece que sí concuerda un poco con lo que él hace, toca muy poco a la autoridad que él tiene. Es un soldado, pero me imagino yo que ya en el ejercicio del poder es una persona estable, que eso es algo que no me parece que tenga, por ejemplo, López Obrador. No tiene esa estabilidad que él tiene. Y Anaya me parece un poquito más apasionado, no más arrebatado. Pues por eso le dicen el cerillo, ¿no? Exacto, pero volviendo al punto, digo, a mí me parece que no ha afectado, sino me parece un buen principio, pero de él, habla muy bien de él. La bronca que yo veo aquí es que si tú tienes 3 o 4 meses para tener o ganar puntos porcentuales, no es la manera ante un electorado que está más enojado, que está más necesitado de sangre, de que se mueva, de que le digan, a que vea la estabilidad. O sea, él me parece mucho como Ernesto Zedillo. ¿No será que él está viviendo las repercusiones de una marca muy desgastada? Sí. También las repercusiones de una calificación muy negativa en torno a la figura del presidente, que finalmente el presidente podría ser tomado como el líder moral del partido, ¿no? Sí. El liderazgo recae en él. Y entonces, que todo esto sean factores, digo, el comportamiento de los gobernadores y el asumir él en público, pues que era terrible lo que había hecho Javier Duarte, pero luego no reconocer lo que hizo César Duarte y no reconocer lo que hicieron el resto de los gobernadores, pues como que se quedó corto. Sí, le pesa toda la historia que él trae, y lo pudiéramos hablar como la analogía del hijo adoptado, que tiene una variable, tiene dos polos muy interesantes. El polo número uno es que a veces los hijos que son adoptados son los hijos que más quieren a los padres, y a veces los hijos adoptados son los hijos que más odian a los padres. Sí. Entonces tiene la lealtad como su bandera. O se vuelve una persona sumamente leal, que me parece que lo es, o se vuelve una persona que va a criticar totalmente al sistema y se va a sentir fuera de él. Pero sí es una dinámica que se da mucho en la psicología con los niños que son adoptados, porque muchas veces decimos, es que el niño es adoptado, híjole, parece más su hijo que los que realmente son biológicamente, ¿no? Entonces sí creo yo que él se mimetiza, se pega, se adhiere a lo que necesita, porque hay mucha crítica dentro del partido que no sea una persona de ellos. Sí y no, sí y no, porque finalmente sabían que era como la opción, precisamente por estos argumentos que te decía del desgaste del partido, y el decir, bueno, sí es, pero no es. Es como separarlo un poco de todo esto que ha venido siendo tan señalado y tan juzgado. Sí. Y desgraciadamente en este país la meritocracia no es la que priva. No. O sea, yo soy una persona estudiosa, yo soy una persona que gana escalafones por mis propios méritos, y no porque alguien venga y me dé el empujón porque soy priista o porque soy panista o porque soy otra cosa. Entonces creo que en ese sentido a José Antonio Meade de poco le ha servido toda este currículum académico que porta, y que en algún momento dado le haría merecedor a ocupar cualquier posición, ¿no? Me parece muy eficiente él en realidad, pero sí trae todo. Digo, me parece el mejor candidato que pudo haber elegido el PRI de los que había, pero sí no le gana. Para tenerle que ganar al peso de la historia de su antecesor,
tendría que roto con él y no lo hizo en ningún momento. Ni lo va a hacer. No sé si venga más adelante, pero por lo que dice su personalidad no lo va a hacer, a menos de que sea por sistema. Ajá, mira lo que nos dicen en un tuit, muchísimas gracias. ¿De qué sirve el estudio si no depende de sí mismo? Sabemos, depende de quienes los ponen en esos niveles políticos. Sí, claro, es el problema que decíamos en anteriores programas que tenemos en México, no es lo bueno o malo del candidato, es el sistema, es la ley de Herodes, ¿no? Finalmente hay gente que quiere cambiar el país, que quiere ser bueno, pero si no se cambian los sistemas, si no cambiamos nosotros como ciudadanos, pues no vamos a generar un país diferente, ¿no? Se comunica también Rosario y te pregunta si esa lealtad le es perjudicial, ya que es tan leal al PRI que comete delitos de omisión. Sí, claro, es que en este momento le genera más problema porque es leal a lo que se identifica como corrupto. Entonces termina siendo como del montón. Cuando él me parece que es una persona bastante preparada, bastante equilibrada, me parece incluso, y creo que hasta se ve raro en las campañas, o sea, ¿sí quién es? No, o sea, se ve muy prudente incluso. Sí patina un poco cuando lo cuestionan sobre lealtad, sobre división. Si podemos observar, cuando habla de división, lealtad, habla del presidente, habla de alguno que otro secretario, sí como que patina, y entonces le puede. También Juan Antonio Salazar se comunica y dice: es común aquí en México que los que son malos candidatos sean buenos presidentes. Ya mencionaron a Ernesto Zedillo Ponce de León, pero ¿dónde dejan a Adolfo Ruiz Cortines? Fue un pésimo candidato, pero ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México, sobre todo por su verdadero combate a la corrupción. Y ha habido candidatos muy buenos que fueron pésimos presidentes, como Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Sí, claro. Parece que se está haciendo como una ley, como una norma, ¿no? Pero sí creo que si a mí me permiten, o sea, ¿cómo sería de presidente haciendo digamos, un muy aventurado pronóstico? Me parece que muy bueno, porque es muy estable y es mucho de lo que el país necesita. Pero también, digo, bueno, eso ya no entraría en el plano psicológico, sino entraría en el plano político y económico, pero también, pues sería continuar con la misma receta de la OCDE, continuar con la misma receta del Banco Mundial, continuar con la misma receta del neoliberalismo y la tecnocracia. Pero si como candidato no logró deslindarse de toda esta situación que ha puesto en entredicho a un partido, ¿tú crees que como presidente sí lo pudiera hacer? Es que es el sistema, ¿no? El que le va a ganar, pero por eso. Es que ahí es donde toma enorme importancia las personalidades de Ricardo Anaya y López Obrador. O sea, son personas que sí pueden generar cambios, nada más que no sabemos para dónde. O sea, son dos personas muy capaces, muy aventados y aparte sí rompen con el sistema. Entonces ahí creo yo que tenemos a dos candidatos que sí pueden romper con muchas cosas y muchas situaciones estables. ¿Y por qué cuando han tenido oportunidad de romper con los sistemas no los han roto? Andrés Manuel López Obrador ya tuvo oportunidad de gobernar la Ciudad de México, ¿sí? Ricardo Anaya ya tuvo oportunidad de ser legislador. Sí. José Antonio Meade ya tuvo la oportunidad de ser secretario, además secretario en diferentes momentos del país, gobernados por unos y por otros. Sí. Y no han logrado hacer esa transformación. Entonces, ¿por qué pensar que sí? Porque finalmente creo que lo que ha privado en los últimos tiempos es que no quieren moverle un milímetro, una micra al status quo. Sí, claro. Lo que pasa es que, sí lo pueden hacer. El problema es la dinámica de personalidad que tenemos los mexicanos, que ellos no son holandeses ni son alemanes. No podemos manejar el poder. En México el poder siempre te pide más. Tú eres presidente y quieres ser consejero, tú eres diputado y quieres ser senador, tú quieres ser senador y quieres ser presidente. No hay la conciencia del servicio público, o sea, decir yo vengo aquí a servir, porque siempre están pensando en algo más. López Obrador en la Ciudad de México a lo mejor estaba pensando en la presidencia. Están pensando en ellos, en sus ansias de poder. Exacto, entonces es como cuando, vamos a verlo en una empresa. Llegué yo a la empresa, ¿quién llega conmigo? Mis amigos. No, está bien porque finalmente lo que tú necesitas es rodearte de un equipo que sea de toda tu confianza, pero toda tu confianza para servir, no para servirte. Exactamente, entonces yo creo que el problema principal estriba en el poder que manejamos desde la casa. Aquí el que manda soy yo porque yo soy tu padre, ¿no? Aquí el que manda soy yo porque yo soy el hombre. Aquí la que manda, aquí soy tu mamá porque soy tu mamá,
¿no? Como dijo Mafalda, pues nos graduamos el mismo día de mamá e hija, eso ¿no? no se ponen entre ellos. Muy bien, Toño, pues muy interesante. Como siempre, algún punto de contacto. Pero bueno, el teléfono es 204-7113. 9 de la mañana con 27 minutos, volvemos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.